Y el gobierno anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país durante su periodo de licencia médica entre los años 2023 y 2024. En total se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% correspondían a permisos entregados por FONASA y un 31% por distintas ISAPRES. Queremos profundizar en esto, que para muchos es un verdadero escándalo. Estamos aquí en el estudio con Natalia González, presidenta del Consejo de la Transparencia. Natalia, gracias por estar aquí. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias a ti, Davor. Bueno, ¿cómo definimos esto que hace un daño tremendo a la fe pública también del país? Efectivamente, Davor, a ver, yo creo que tú lo defines muy bien. Aquí lo que tenemos que recordar primero es que el Estado está al servicio de las personas, que los funcionarios públicos tienen que servir y favorecer el interés general, no el interés particular. Y en tercer lugar, la función pública se ejerce con probidad y con transparencia. Lo que el informe de la Contraloría nos está revelando es que todos estos mandatos constitucionales están en tela de juicio, están en un manto de duda. Y además nos revela un problema sistémico por la cantidad de licencias, la cantidad de funcionarios involucrados, la cantidad de viajes en infracción a lo que se supone deben cumplir, que es el reposo en su domicilio. Ya, pero ¿qué pasa con los controles internos? Porque acá hay un montón de instituciones, la Junta, Integra, municipios, no tienen controles internos, no quiero decir una Contraloría, pero alguien que está auditando esto. Bueno, lo que está revelando este informe justamente es una falta en los sistemas de fiscalización, de supervisión y de monitoreo. Piensa tú aquí, Davor, que cuando una persona se toma una licencia médica ocurren dos fenómenos. El servicio público o decide reemplazar a esa persona para que efectivamente la función pública siga prestándose con oportunidad o con calidad, o no reemplazarlo, lo que también resiente la calidad del servicio que se entrega. Entonces, lo que llama poderosamente la atención es por qué estos servicios, con esta cantidad de funcionarios con licencia, no están ejerciendo las labores de fiscalización y monitoreo. Lo que está revelando entonces es que hay una falla en estos justamente procedimientos de control. Ya, pero Chile tiene 345 municipios y no están todos acá. Aparece ahí la municipalidad de Iquique, de Arica, de Puerto Montt, están como en los top 10. Así es. ¿Por qué a otras no les resulta más fácil fiscalizar y a estas no? ¿Hay como opacidad o hay un dejar hacer también? Mira, lo que nos está revelando esto es que aquí hay un problema de cultura, de cómo se ejerce la función pública. Hay opacidad, por cierto, de hecho este informe lo que hace es traer a la luz pública esta información que es muy útil para tomar medidas. De hecho, la misma Contraloría ha dicho que las medidas y acciones a tomar son sumarios administrativos por parte de cada uno de estos servicios, son más de 700, sumarios que puede iniciar la propia Contraloría, acciones que puede ejercer el Consejo de Defensa del Estado para reclamar los daños patrimoniales y, ¿por qué no también el Ministerio Público, ¿no es cierto? Porque aquí puede haber eventualmente un delito de fraude al fisco. Ya, pero aquí, ¿en qué debería terminar esto? ¿Cómo hacemos para que esto rompa con la cadena cultural, para que sea ejemplificador? ¿Hay que echar a estos 25.000 funcionarios públicos? ¿Hay que sancionarlos con la mitad del sueldo, con un sueldo entero? ¿Qué sería lo mejor? ¿Hay alguna doctrina en torno al tema? Yo creo que acá hay dos vías, Davor. Una tiene que ver efectivamente con los mecanismos de fiscalización, de control, de acelerarlos, de poner el ojo donde hay que ponerlo, ¿no es cierto?, para el debido monitoreo, integrando, por ejemplo, herramientas de tecnología, de fiscalización de inteligencia artificial, cruce de bases de datos con los debidos resguardos de los datos personales y sensibles de las personas entre entidades públicas que pueden ejercer un rol fiscalizador. Pero también, y dado lo sistémico que nos muestra este problema, tenemos que ir a qué es lo que causa, cuál es el origen de este fenómeno. Y ahí yo creo que si bien últimamente tenemos una ley que se despachó por el Congreso que aumentó las sanciones a los facultativos que otorgan esta gran cantidad de licencias médicas, incluso con la posibilidad de suspenderlo, a mí me parece que eso no es suficiente. Hay un problema en el diseño del otorgamiento de las licencias médicas que nos hace diferir, por ejemplo, de otros países. Tú sabes que en otras naciones, por ejemplo, las licencias médicas no pagan el sueldo completo, como sí ocurre aquí en Chile. Las licencias médicas tienen topes en términos del plazo. Aquí en Chile pueden llegar a ser indefinidas o la cantidad de renovaciones de licencias médicas. Por lo tanto, aquí tiene que haber una doble mirada, la mirada de la fiscalización, de la sanción, y que lo que se espera es que sean oportunas y pertinentes, no procesos que, resguardando el debido proceso, demoren años, ¿no es cierto? Lo que queremos ver es resultados concretos, porque esto ejerce además un efecto disuasivo. Hay una cantidad de funcionarios públicos que ejercen debidamente su función y que se ven salpicados o dañados con este tipo de noticias. Mientras antes se inicien estos procedimientos sumarios, que estamos hablando de 25.000 procedimientos sumarios, y eso nuestro estatuto administrativo no está preparado para aquello, con lo cual modernización del Estado en términos de ese estatuto también es muy necesaria, pero sí mirar cómo está diseñado el sistema de licencias médicas en Chile, que al final, Davor, lo pagan todos los chilenos, porque hay que recordarle a las personas acá que ese sistema se paga con las cotizaciones
tanto de quienes están afiliados a FONASA como de quienes están afiliados al sistema de ISAPRES. Y en la observancia que tienen sobre el tema desde el Consejo para la Transparencia, ¿esto ha sido desde siempre un problema? Ahora se fiscaliza el 2023 y 2024, ¿pero esto ha existido siempre o hay algo que está más laxo hoy día en el Estado de Chile? Mira, la verdad ahora es que los datos lo que van revelando es que este es un problema que previo a la pandemia ya había más de 6 millones de licencias médicas otorgadas. Post pandemia estamos del orden de 8,5 millones de licencias otorgadas. Entonces, es un problema sistémico que se arrastra hace un tiempo. Cabe recordar la discusión que tuvo el Ministerio de Salud con el Colmet hace pocos días atrás respecto de los mayores procesos de fiscalización. Y lo que uno esperaría ahí es que la sociedad civil, como el Colmet u otras, apoyen la acción fiscalizadora del gobierno y de la Contraloría y de las otras entidades encargadas como el Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, y no se resistan a aquellos porque aquí hay un problema de fe pública y credibilidad de un sistema de seguridad social que es necesario para el país. Y habría que mejorar también los filtros a la hora de contratar a los funcionarios públicos. ¿Cuál es la calidad que uno se pregunta a funcionarios públicos que uno se esperaría que estuvieran más apegados a la ética? Son servidores públicos, están al servicio del Estado finalmente. Son servidores públicos, tienen obligación constitucional y legal de actuar con probidad y con transparencia. Y por lo tanto lo que uno esperaría aquí son acciones de distinto tipo. Fiscalización, sanciones prontas, pero también generar culturas de integridad al interior de los organismos públicos. Eso en los últimos años se ha puesto el foco en el sector privado, con sistemas de cumplimiento o de compliance. Bueno, es hora de que el sector público también se ponga la camiseta por el cumplimiento constitucional y normativo porque están al servicio de las personas. Pero la mirada que hay sobre el tema es muy distinta entre el mundo privado y el mundo público, o esto también quizás llega al mundo privado si es que hicieran algún cruce de datos, porque aquí se ha enfocado todo en la función pública, es el deber de la Contraloría, pero en el mundo privado pasará lo mismo. Mira, o los astutos, los vivos están solo en el sistema público. Los datos lo que revelan ahora es que lamentablemente este es un problema que afecta a ambos sectores. Hoy día hay un 1% del PIB que se gasta en el pago de licencias médicas, y eso es transversal para el sector público, para el sector privado. Pero el sector público tiene una regulación particular, constitucional y legal, y tiene deberes de rectitud y de transparencia y de probidad que son exigibles por parte de la ciudadanía. Y lo que está revelando este informe de la Contraloría es que hay indicios de que esos deberes no se están cumpliendo, lo que es extremadamente grave. Natalia, y en lo que han sido las respuestas desde el Estado, tú decías una batería de cosas que deberían pasar de acuerdo a las recomendaciones que hace la Contraloría, pero desde la administración del Estado, que hoy día es el gobierno del presidente Gabriel Boric, se ha anunciado la creación de un comité, no quiero que pongan, comité de ausentismo. ¿Es la forma correcta de reaccionar a este problema o se habría esperado otra forma de reaccionar desde el gobierno de Chile? A ver, mira, hoy día tenemos un promedio de 34 días de ausentismo en el sector público, lo que verdaderamente constituye un escándalo a mi juicio. Tú puedes crear comités y consejos para muchas cosas, pero desde mi punto de vista, esos son medidas más bien auxiliares. Lo que necesitamos hoy día es que los jefes de servicio ejerzan no solamente medidas de control de la llegada, del ingreso de los funcionarios públicos a la función pública, sino que también tomen oportunamente las medidas adecuadas para sancionar, para apartar, para suspender, para censurar. Hay una gama de sanciones que se pueden aplicar respecto a los funcionarios públicos que, entre comillas, podrían estar abusando del sistema. Y entonces, celeridad, prontitud, sanciones, porque si no hacemos eso, Davor, y nos extendemos en excesivos comités de diagnóstico, la verdad es que ante la opinión pública el problema no se soluciona y los deberes de probidad y transparencia siguen estando en tela de juicio. ¿Los médicos están al alcance de la ley o ese ya es otro problema que va por otro carril? Porque ellos son los que dan las licencias médicas. Sí, mira, yo te contaba recientemente, se aprobó un proyecto de ley, ya es ley de la República, de hecho la Contraloría tomó razón del decreto promulgatorio hace pocos días atrás. Esa ley lo que hace es aumentar la sanción a los facultativos, que son facultativos recurrentes en emitir estas licencias médicas, es decir, que emiten más de 5.000 licencias médicas al año, cuando lo lógico, lo natural, el promedio que revela la información pública que está disponible en los servicios de salud es que sea un promedio de 200 licencias médicas por facultativo, no 5.000 al año. Incluso los médicos que pueden otorgar más licencias, como psiquiátricas o traumatológicas, llegan a 1.000, pero no a 5.000. Ese proyecto de ley se hizo cargo de las sanciones, ¿ya? De aumentar las sanciones, de aumentar las multas, de incluir incluso sanciones penales para esos facultativos. Pero eso no es todo, eso es un ámbito del problema. Por eso es que también tenemos que mirar cómo está diseñado el sistema de licencias, ver efectivamente si es razonable que se pague el 100% de la licencia, que tengan plazos indefinidos y que se paguen desde el día 1. En el sector privado, por ejemplo, eso no es así. En el sector privado existen periodos de carencia para pagar la licencia, donde transcurren algunos días previo a que comience ese pago. En el sector público se paga de inmediato.
Ya. Y respecto a la gente que sí hace el buen uso de la licencia, ¿habría que poner más restricciones? Porque, por ejemplo, pienso en las licencias psiquiátricas de alguien que a lo mejor le recomiendan descansar, irse un rato del mundanal ruido y salir, y esa persona estaría justificada. ¿Hay que ponerle restricciones a las personas, por ejemplo, con licencia psiquiátrica? Mira, uno siempre tiene que encontrar un balance en esto, un justo equilibrio, ya para no afectar a quienes verdaderamente están enfermos, que tienen un derecho a la salud y que tienen el debido derecho a que se les resguarde su puesto de trabajo. Pero esas personas que tú mencionas, y aquí hay dictámenes que yo invito a la ciudadanía a consultar por la página de transparencia de cada uno de estos servicios o en el portal de transparencia de la Superintendencia de Seguridad Social, que justamente resguarda aquello, que dice, por ejemplo, que en el caso de licencias psiquiátricas, si el facultativo así lo autoriza, la persona efectivamente puede tener actividades que estén fuera de su domicilio porque es sano justamente para su propia recuperación. Pero eso tiene que estar dictaminado por el médico tratante y ser debidamente controlado por las entidades fiscalizadoras. ¿Cuáles son los plazos para todo esto, para esta batería, decía yo, de recomendaciones que ha hecho la Contraloría? Porque un problema así hay que atajarlo ya, ¿o no? Ya, entonces lo que uno esperaría hoy día ver es que esta misma semana se inicien en los distintos servicios los procedimientos sumariales, que la Contraloría también empuje el inicio de esos periodos de investigación y, por supuesto, que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público inicien las acciones legales de fraude al fisco, por un lado, o para ver el daño patrimonial que se le ha causado al Estado, que al final es un daño que se le causa a todas las personas. ¿Y cómo hacer de alguna manera para reformar todo el sistema? Porque he escuchado a varios especialistas en estas últimas horas y dicen, bueno, que el problema es que FONASA, el COMPIN no tienen una buena jerarquía, una buena institucionalidad para hacer frente a este problema. ¿Cómo hacemos para modernizar? Viendo además todo el debate que hubo en la ley de ISAPRES, que para que se pongan de acuerdo los parlamentarios pasaron años y años. Mira, como te digo, aquí hay medidas que van por distinto carril, medidas administrativas, medidas judiciales, que esas tienen que iniciarse ya, pero no podemos soslayar el debate legislativo. Y aunque estos temas puedan sonar a veces impopulares, la verdad es que si los parlamentarios quieren resguardar la credibilidad y la fe del sistema, debieran abocarse también no solo a los procedimientos que tienen que ver con sanciones y aumentar las penas, sino también a ver el diseño de estos esquemas que pueden estar terminando por afectar la fe pública. Y en el mundo privado, ¿qué hay que hacer? Porque este problema finalmente afecta a funcionarios públicos, pero también a privados. Ahora, 69 y 31, decíamos yo en la presentación. Claro, porque lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Esto se paga con cotizaciones que van tanto a las ISAPRES como van a FONASA. En este caso es casi el 70%, ¿no es cierto?, de las personas que están yendo a estas licencias médicas en principio fraudulentas, que las estamos financiando quienes están adscritos a FONASA. Pero el sistema privado también tiene sus propios problemas. Entonces, esto es una mirada sistémica. Tiene que abordar tanto los problemas que ocurren en el sector público como en el sector privado. El problema de las licencias médicas que se arrastra hace años y que ha empujado a nuestro sistema de salud en su completitud, público y privado, a tener altos niveles de estrés financiero en buena medida, se debe a este problema de las licencias médicas. Por lo tanto, la mirada tiene que ser integral, enfocarse hacia los dos sectores, público y privado. Pero, nuevamente, en el sector público aquí se ha revelado una información que es muy grave y entonces los servicios públicos, las autoridades, los jefes de servicio tienen que tomar las medidas pertinentes para resguardar la credibilidad del sistema. Y hay que investigar también a los alcaldes de los municipios donde hay un exceso de licencia, como el de Arica, por ejemplo, que es escandaloso la cantidad de personas que están enfermas aparentemente de acuerdo a la licencia médica. ¿Hay que hacer algo especial ahí con los alcaldes, con los concejales, con la gente que está administrando el municipio? Bueno, efectivamente, porque ellos son jefes de servicio. Entonces, lo que uno esperaría es que estas personas no solamente ejerzan sus atribuciones y sus facultades, sino que también los deberes que tienen de que el servicio siga funcionando adecuadamente. Con esa cantidad de personas con licencia, uno se pregunta cómo puede estar el municipio prestando los servicios que debe prestar si es que no ha contratado, por ejemplo, funcionarios de reemplazo. Y si los contrata, bueno, ¿cuánto es el sobrecosto y entonces el gasto fiscal que nos impacta a todos de contratar esos reemplazos? ¿Cómo está gestionando aquello? ¿Cómo está monitoreando y supervisando la entrega de las licencias médicas? Por supuesto que tienen una responsabilidad. Todos los jefes de servicio, no solamente de los gobiernos locales y de las entidades que han sido identificadas como mayores sujetos de licencia, sino que también todos los servicios públicos, ministerios, subsecretarías, centralizadas y descentralizadas, tienen que ejercer esta labor de fiscalización. Y a nivel de Estado debería ser más transparente el sistema, no sé, informático de los diversos organismos para saber quién está con licencia médica. Por ejemplo, si yo me quiero comunicar, no sé, con el director, no sé, de alguien del Ministerio de Obras Públicas, que yo me meta a la página web del MUD y diga, estas personas están con licencia. ¿Cómo exponerla, ponerla en el paredón? Davor, ahí hay que tener... ¿O es privado todo Hay esto? que tener mucho cuidado, porque aquí hay una mixtura de información pública y también de información privada y sensible. Con la salud del paciente. Exactamente. O sea, aquí tenemos una ley de derechos y deberes del paciente, una ley de protección de datos personales y la ley de transparencia que también tiene ciertas causales de reserva. Entonces, por ejemplo, conocer la enfermedad por la que se le otorgó la licencia, el tipo de licencia, la patología, cuántos facultativos y el nombre de los facultativos
Esa es una información que hoy día los tribunales de justicia y los propios criterios del Consejo para la Transparencia han estimado que hay que reservar. Pero eso no obsta a que tú puedas dar a conocer al público en general qué servicios tienen la mayor cantidad de licencias médicas, cuántos funcionarios a nivel estadístico por servicio están haciendo uso de esas licencias médicas, la fecha de esas licencias médicas, y hoy día te diría yo hay un terreno un poco más gris entre los dictámenes del propio Consejo para la Transparencia con la jurisprudencia de las Cortes de Apelación y la Corte Suprema respecto del número de días que cada uno de esos funcionarios, aún sin nombre, están haciendo uso de la licencia médica. ¿Y esa información no está hoy día disponible? Hoy día lo que está disponible es funcionarios, estadísticamente hablando, sin nombre y apellido, que hacen uso de la licencia médica. O sea, digo yo, no sé, el Ministerio de Agricultura y dice que hay, no sé, 80 personas en el país con licencia. Exactamente. Eso lo dice. Ya, eso tú puedes pedirlo vía derecho a acceso a la información y esa información se disponibiliza. Pero eso es muy engorroso. Es engorroso, es cierto, pero nuestra ley de transparencia hoy día en Chile tiene procedimientos bastante simples y sencillos. Tú no necesitas un abogado para pedir esa información al sector público, ni menos para recurrir al Consejo para la Transparencia si es que el servicio la niega. ¿Cuántos funcionarios por servicio están con licencia médica? ¿Cuándo se emitió esa licencia médica? Y el número estadístico total, eso sí está disponible. Ya. ¿Existe percepción de que, así como hoy día se hizo el curso de información con los que salen del país, hay también un abuso hacia adentro de gente que pide licencia para desplazarse por Chile, para, no sé, salir de vacaciones? Por supuesto, y por lo mismo entonces, Davor, es que yo te digo que hay que reforzar los mecanismos hoy día que se usan para fiscalizar. Nosotros tenemos que incorporar, así como hay servicios que han incorporado tecnología, incluso herramientas de inteligencia artificial con los debidos resguardos y la transparencia que se están usando ese tipo de herramientas o algoritmos. Bueno, tenemos que incorporar y modernizar la función pública para efectos de hacernos cargo de la fiscalización. Hay que tener una mirada especial sobre los organismos de salud que aparecen en este listado, porque aparece el ISP, y aparece la Subsecretaría de Salud. Uno dice, sí, bueno, el problema está ahí mismo, allá adentro, donde son los encargados en el fondo de custodiar y velar por el buen funcionamiento de los hospitales y del sistema público. Sí, y eso es especialmente grave, te diría yo, cuando uno ve que hay propias instituciones que saben además la magnitud del problema y la gravedad de las consecuencias que está causando, que tú veas que instituciones de ese corte, de ese tipo, tienen una gran cantidad de funcionarios haciendo uso de licencias médicas en principio de manera irregular. Ya. Lo mismo con Integra y la Junji, porque también es un mismo rubro de alguna manera. Jardines infantiles, niños. ¿Falta ahí una mejor tutela? Falta una mejor tutela, sobre todo si tú miras el tipo de servicios que esos organismos públicos otorgan, ¿no es cierto? O sea, aquí estamos hablando de tutelas de niños, estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando del pago de pensiones u otros beneficios de corte de seguridad social. Entonces uno se pregunta cómo están brindando esos servicios, este tipo de atribuciones hacia la ciudadanía, si están contando con muchísimo menos personal y cuánto es el gasto que les implica entonces en términos de reemplazo de esos funcionarios públicos para seguir brindando esos servicios de manera oportuna y con calidad. Ya, quiero volver al tema de la sanción. Yo le preguntaba al comienzo de la entrevista si había que echar a los 25.000 funcionarios que defraudaron el sistema. Al menos tienen que restituir los dineros, ¿no? Escuchaba que la cifra es 350 millones de dólares que en el fondo se afanaron y que se lo llevaron. Mira, como en todo aquí tiene que haber un debido proceso, tiene que haber una investigación, las personas tienen derecho al debido proceso también, derecho a la bilateralidad de la audiencia, poder exponer tus descargos, pero sí, se exponen a sanciones. ¿Y cuáles son esas sanciones? Es una gama amplia. Tú puedes sancionar con censura, con multa, con suspensión del funcionario y hasta con la destitución del funcionario público. No. Y también, por el lado de la arista penal, hay sanciones penales tanto a los médicos que otorgan estas licencias médicas y que tampoco se preocupan, ¿no es cierto?, de hacer un seguimiento para las renovaciones de esas licencias médicas, sanciones que han sido incrementadas con la última legislación y la acción del Consejo de Defensa del Estado, como bien tú dices, para reintegrar los recursos públicos que han sido mal utilizados o mal habidos y eventualmente incluso sanciones penales por fraude al fisco. ¿Cómo definimos la calidad de un funcionario público? Porque uno escucha, yo no conozco el sistema en detalle, pero permanentemente hay evaluaciones a fin de año y muchos quedan con letra A o en lista 1. Es raro que alguien lo echen de un sistema público, es como una pega eterna para muchas personas. ¿Falta allí también mejorar el sistema de calificaciones? Mira, hoy día hay toda una discusión, Davor, respecto de la cantidad de funcionarios públicos que ejercen en el Estado, sí, la que además ha ido incrementándose en términos de cantidad. Entonces, la información que pone a disposición la Contraloría además está en este contexto, no solo en el contexto de la gravedad del caso de licencias médicas en el sector público y privado, sino que además cuando hoy día se discute cuántos funcionarios públicos han sido contratados, si están realmente prestando servicios para lo que fueron contratados, si tienen los pergaminos, los méritos necesarios. Entonces, con mayor razón, dado que eso hoy día también está en tela de juicio, es que para
hacer el sistema más creíble, y aquí me pongo un poco el sombrero de la política pública, es que nosotros necesitamos modernizar nuestro estatuto de funcionarios públicos, porque es cierto, hay muchos de ellos que son difíciles de remover, hay algunos que cuentan con confianza legítima, pero tanto los funcionarios de planta como los funcionarios de contrata no están ajenos a la aplicación de sanciones y eventualmente a la destitución si se comprueba que han hecho un mal uso de un recurso que está disponible para todos los chilenos. ¿Notan un cambio de mano en la Contraloría General de la República con Dorothy Pérez? Mira, yo valoro enormemente lo que está haciendo la Contralora porque pone a disposición del público información que es pública y que debe ser bien usada entonces para mantener la fe pública, la credibilidad del sistema y porque ejerce un efecto disuasivo enorme, Davor. Cuando los funcionarios públicos se dan cuenta que hay alguien que está ejerciendo sus deberes y atribuciones como lo está haciendo la Contraloría, entonces se constituye en un desincentivo para mal usar los instrumentos que están disponibles para resguardar la salud y el derecho del trabajo, y no para hacer viajes indebidos mientras estás con una licencia médica. Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Davor, a ti. Gracias, buen día. 9 de la mañana con 15 minutos, vamos a ir a la pausa, pero